que les vamos a pedir el primer parcial, les vamos a pedir en el segundo parcial y les vamos a pedir en el examen final, que lo conozcan, por lo que vamos a desarrollar a continuación, por la importancia que tiene en ginecología el cuello uterino específicamente. Entonces, hay más preguntas. En los 3 exámenes hay preguntas sobre este tema. Siempre salen preguntas. ¿Por qué? Porque lo tienen que conocer. No pueden aprobar ginecología si no conocen lo que es la patología del cuello uterino. Y van a entender, a medida que vayan transcurriendo las clases, las siguientes clases por motivos, ¿sí? Bueno, hay zonas del cuerpo que son específicas para desarrollar cierto tipo de problemas dentro del aparato genital. El cuello uterino es una de ellas. Y si ustedes están viendo, no estamos hablando patología del útero, estamos hablando de la patología del cuello uterino. Estamos separando estos segmentos porque anatómicamente son 2 estructuras diferentes. Funcionalmente tienen 2 objetivos muy diferentes y sus enfermedades también son diferentes. Vamos a estudiar, por ejemplo, que el cáncer de cuello uterino no tiene nada que ver con el cáncer del cuerpo uterino. Son cosas muy distintas, con etiologías muy diferentes. Recordemos que el cuello uterino representa aproximadamente la 3ª parte del total del útero. Si le vamos a dar 2/3 al cuerpo uterino, 1/3 será para el cuello uterino. Ahora bien, el cuello uterino pone en contacto la cavidad vaginal con la cavidad uterina a través de un conducto que se llama conducto endocervical. Es bueno que ustedes sepan también que hay una parte del cuello uterino que está en contacto con la vagina. ¿Cuál de ustedes me puede decir cuál es el nombre con el que se conoce en anatomía a esta porción del cuello que hace contacto, que comparte ambiente con la vagina? ¿Qué se llama? Punto para el profesor de anatomía si me responden ustedes. Se llama hocico de Tenca, que dicen anatomía. Y miren los profesores de anatomía. ¿Qué pasó, profesor? ¿Por qué me dejas pasar sin saber cosas más? Ayer les preguntaba a sus compañeros de otro grupo qué se llama la ruptura del himen. Cuando se rompe el himen. Normalmente saben que el himen se rompe en la primera relación sexual, ¿no es cierto? Y había una pregunta de ellos en su evaluación diagnóstica relacionada a esto. ¿Qué se llama? ¿Qué nombre tiene? A ver, para ustedes se les traslado la pregunta. Se llama desfloración. ¿Ya? ¿Qué pasó? Aquí va el de fisiología, ¿no? De fisiología. Este es el hocico de Tenca. Entonces, el hocico de Tenca es la porción del cuello que se puede ver que está presente dentro de la vagina. Bien. Les decía, hay regiones del cuerpo muy interesantes. Por ejemplo, hay una línea en la vulva que se llama la línea de Hart. ¿Saben por qué es importante esta línea de Hart? Porque es el punto donde el epitelio plano estratificado queratinizado de la piel se transforma en un epitelio plano estratificado no queratinizado de la mucosa. Y así, en el cuerpo podemos encontrar distintas partes donde los epitelios se unen, ¿cierto? Pero hay una zona en el cuello uterino donde también ocurre esto, donde el epitelio del exocervix se une con el epitelio del endocervix. Y este es el aspecto que tiene esa zona. Este es un cuello uterino normal. Ciérremela la puerta, por favor. Aquí tienen efecto de la fuente luminosa, por si acaso, no es algo malo. Ya vamos a ver que podría confundirse con otras imágenes más adelante. Pero este es el aspecto de un cuello uterino normal, ¿sí? Aquí tienen lo que decían las compañeras por allá, este es el orificio cervical externo, ¿sí?
hay un orificio cervical interno que está en contacto con la cavidad uterina. Este es el orificio cervical externo y ese es el aspecto. Y vamos viendo por qué nos interesa. Resulta ser que desde el exocervix tenemos un epitelio. Un epitelio que, como ustedes pueden ver, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Este es un no queratinizado. El mismo epitelio que hemos visto en la vagina. ¿Sí? Es el mismo epitelio. Pero, a partir de este punto vamos a ver que aparece un epitelio cilíndrico simple secretor. Esta es una glándula, que es el que caracteriza al endocervix. En ese conducto endocervical donde vemos que se pone en contacto la vagina con el útero, hay un conducto, ese conducto endocervical tiene un epitelio cilíndrico simple secretor. Por fuera, en el hocico de Tenca, hay un epitelio plano estratificado no queratinizado. Y a este punto, donde se encuentran ambos epitelios, se llama unión escamo-cilíndrica. Escamo-cilíndrica. Así como en la línea de Hart se juntan, ¿no es cierto?, el no estratificado con el estratificado, aquí se juntan el escamo con el cilíndrico. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Este cuello uterino, que aparentemente aquí tiene una lesión, esto es reflejo, nuevamente esto es reflejo, pero ¿a qué vamos? Es un cuello uterino completamente normal. Es un cuello uterino completamente normal, pero no es como el que hemos visto hace rato, ¿no? Diferente. Es diferente. Este se lo veía más bonito, ¿no es cierto? Más normal, pero este también es normal. Lo que ustedes están viendo acá se llama ectopía y es una imagen normal, muy frecuente de encontrar. ¿Qué es lo que está aconteciendo acá? Que el epitelio endocervical está saliendo hacia la región del exocervix. Esto que ustedes ven acá es epitelio endocervical, es el epitelio cilíndrico. La unión escamocolumnar se ha desplazado desde acá hasta acá. Y esta zona de desplazamiento de la línea original, de la línea primitiva a la nueva línea, se llama zona de transformación. ¿Sí? Es más, aquí de repente les va a llamar la atención estas no son reflejos, estos nodulitos blancos, quistecitos blancos, ¿los ven? ¿Qué son estos quistecitos blancos? Se llaman huevos o quistes de Nabot, que son, por si acaso, imágenes normales. Y muchas veces tenemos muchas pacientes que acuden a la consulta preocupadas porque el médico que les hizo el Papá Nicolau, el informe de la colposcopía, inclusive la ecografía transvaginal, anota y dice quistes de Nabot. Viene la paciente preocupada, tengo quistes. Cuando uno escucha quiste piensa en ovario primero. No, los ovarios están normales, pero dice ahí abajo quistes de Nabot. ¿Qué son los quistes de Nabot? Vamos a ver que los quistes de Nabot son formaciones normales que acontecen como consecuencia de una actividad dinámica que ocurre en la zona de transformación. Un epitelio intenta salir, el otro intenta recuperar su territorio. Y en esta lucha de epitelios es que va a tener lugar la formación de los quistes de Nabot. El endocervical quiere salir, el exocervical quiere recuperar su territorio. ¿Y qué ocurre? Eventualmente que en ese proceso donde el exocervical está recuperando su territorio, puede cubrir una glándula endocervical, la tapa, ocluye. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta glándula que produce moco. Y el moco se va a ir acumulando cada vez más y va a dar origen a los famosos quistes o huevos de. Le decimos a la paciente que se preocupe. Es más, posiblemente cuando vuelva a un control siguiente haya desaparecido, ya no exista más ese quiste en la boca o esa lucha de epitelios. Las imágenes que vamos viendo. Cuando hablamos de vagina,
les había dicho, el epitelio de la mucosa vaginal, y ahora incluimos el epitelio del exocervix, es un epitelio plano ramificado no queratinizado, tiene 4 capas. Pregunta de examen, creo que pregunta también de alguna evaluación diagnóstica. Una capa de células basales, 2 a 4 capas de células parabasales, células intermedias y células superficiales. ¿Se acuerdan del bacilo de Dodderlein? ¿Qué les dijimos del bacilo de Dodderlein? Que se alimenta del glucógeno de las células superficiales, dando origen a ácido láctico. Por eso la vagina es ácida. ¿Se acuerdan? Pregunta de esa. Bueno, aquí están las células. Miren. Hay una hilera de células basales. Estas son las que se multiplican, estas son las que son activas. ¿Sí? Aquí está la membrana basal. Estas son las células basales. Luego 2 a 4 capas de células parabasales, donde observen ustedes sus núcleos son prominentes, hay citoplasma escaso. Luego hay 4 a 6 filas de células intermedias. Ya va cambiando el panorama, observen, el núcleo se hace más pequeño, el citoplasma más abundante. Y finalmente tenemos hasta 8 filas de células escamosas, varias células, con un núcleo muy pequeñito y con abundante citoplasma lleno de glucógeno. Esto es importante que tengan. Hagan algo sencillo, damas, ustedes tienen su último Papá Nicolau a la mano. Agarren cuando lleguen a la casa y revisen qué reporta el Papá Nicolau. Y dice, hay una listita que dice células basales, parabasales, intermedias, superficiales, células endocervicales, células displásicas, efecto viroso, es una lista y eso es lo que describe. Acuérdense, Papá Nicolau es el estudio de las células. ¿De dónde? Del cuello uterino. Y estamos ahí. Esas células son las que estudia el citólogo cuando hace el Papá Nicolau. Ahora vamos a hablar de Papá Nicolau bastante. Bueno, entonces decíamos, esa unión es camocilíndrica, es dinámica, no es un punto fijo, va cambiando, va a cambiar con la edad primero, pero sobre todo va a cambiar a lo largo de la vida de la mujer constantemente, no es un punto fijo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener que en la niña la unión escamocolumnar está dentro del endocervix, que en la mujer posmenopáusica la unión escamocolumnar está dentro del canal. Es como que el escamoso ganó y terminó introduciéndose inclusive. Pero en esa lucha vamos a encontrarnos esta imagen, que es la que hemos visto hace ratito en foto, pero ahora la estamos viendo en esquema. Y uno dice, ¿esto es anormal? No, esto es completamente normal. ¿Qué es? Es el epitelio endocervical que ahora está ocupando el territorio del exocervix. Esto no se preocupen, esto es reflejo, simplemente así se ve por la fuente de iluminación. Pero esto sigue, este es el aspecto. ¿Por qué? Aquí está lo de la niña, miren. En una recién nacida, sí, en la recién nacida esto está fuera, por las hormonas que han sido transferidas desde la madre. Pero después la unión se introduce al endocervix. Observen en la posmenopáusica, esta es la posmenopáusica, la unión también se ha introducido al endocervix. De ahí el aspecto de una mujer madura, el cuello de una mujer madura y el cuello de una posmenopáusica. ¿Por qué no se ve esa ectopía? Porque está adentro la unión escamocolumnar. Y van a escuchar, cuando se le hace el Papá Nicolau a una mujer, sobre todo posmenopáusica, siempre debe obtenerse material del endocervix. ¿Por qué? Porque el Papá Nicolau se toma de la unión escamocolumnar. Bien, ¿por qué nos interesa? Vamos. Entonces tenemos la unión escamocolumnar, es una zona que va a estar modificándose y desde el punto original hasta el punto que ocupe más adelante se llama zona de transformación. Ahí está, nuevamente pueden ver, esta es una imagen colposcópica donde podemos ver, aquí estaría originalmente la línea primitiva y hasta aquí se avanzó. Todo esto se llama zona de transformación. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué insisto? ¿Por qué les voy a preguntar en el examen? Porque esa zona de transformación es el inicio, es donde van a aparecer las primeras células displásicas que dan origen al cáncer de cuello. ¿Qué hemos dicho de los cánceres epiteliales en vulva, en vagina? Que los tumores malignos en vulva, en vagina y ahora en cuello
se originan a nivel del epitelio y se originan primero abarcando el espesor del epitelio y luego penetran recién la membrana basal, recién se hacen invasivos. Hemos dicho que mientras solo está comprometido el epitelio, se considera una lesión premaligna, se llama neoplasia intraepitelial. Y ahora le vamos a poner el apellido, neoplasia intraepitelial cervical, comúnmente conocida como NIC. Y vamos a hablar de eso. Bien. Hecho este recuerdo anatómico, porque esto es gineco 1, lo que hasta ahora he hablado es gineco 1, vamos a hablar ya de la patología del cuello uterino. Y en la patología del cuello uterino, obviamente, vamos a reconocer que hay patología benigna, hay patología premaligna y hay patología maligna. Entre la patología benigna, nosotros vamos a encontrar patología infecciosa y patología tumoral benigna, ¿cierto? Patología inflamatoria. El cuello uterino es una zona que semiológicamente es accesible a la visualización a través de un sencillo procedimiento que se llama especuloscopía. Si es el espéculo, pueden ustedes visualizar el cuello uterino. Miren, este es un cuello uterino normal, completamente normal, que se lo ve a simple vista. Una buena fuente de iluminación, una buena especuloscopía y podemos ver el cuello uterino tranquilamente. Bien. Hay bastante patología en el cuello uterino, pero vamos a hacer especial incidencia en cáncer. Además de cáncer hay otras, pero de cáncer nos vamos a ocupar la siguiente semana todavía, porque todavía tengo que preparar para el primer parcial familiar. Cáncer de cuello uterino va a entrar. Entonces, hay patología benigna, hay patología maligna. Hay patología inflamatoria, patología tumoral, patología. Esa benigna está repetida de decir maligna. Algunas imágenes del cuello uterino que vale la pena recordar. Este es el hocico de Tenca, ¿ya? Todo esto es el hocico de Tenca. La parte del cuello que está dentro de la vagina. Pero también hay una parte del cuello que está por encima de la vagina. Cuando estudian en anatomía dicen la porción intravaginal y la porción supravaginal. El cuello tiene una porción supravaginal, tiene una porción intravaginal. La intravaginal se llama así. Aquí pueden ver el orificio cervical externo, aquí está el orificio cervical interno, este es el conducto endocervical, donde ya sabemos hay un epitelio cilíndrico simple, y acá en el exocervix y en la vagina hay un epitelio plano ratificado, no queratinizado. Este es el corte, puede ver nuevamente otro corte, y así se ve de frente, ¿cierto? Bien. Varias denominaciones para la patología inflamatoria. Hablemos de la cervicitis. La cervicitis, es la inflamación del cuello uterino, ¿sí? Y muchos microorganismos están relacionados con la cervicitis. Ahora bien, ¿puede haber una cervicitis tricomoniásica? Sí, es más, habíamos visto, ¿se acuerdan el aspecto de frambuesa de la tricomoniasis? En una imagen era cuello lo que estábamos viendo. ¿Puede haber cervicitis candidiásica? Sí, hemos visto, inclusive hay algunos diapositivos, no está mostrando el flujo en la vagina, sino a nivel del cuello. Esos procesos que son compartidos con la vagina se llaman cervicovaginitis o cervicocolpitis. Acuérdense, colpos es vagina. La cervicovaginitis o la cervicocolpitis. ¿Pero qué tienen en común? Tienen en común que están asentando en el mismo epitelio. De ahí que en realidad se trataría de exocervicitis. ¿Habrá endocervicitis? Sí. Hay gérmenes que específicamente colonizan el endocervix y que no están ni en el exocervix ni en la vagina. ¿Quiénes? Dos son los principales representantes de los responsables de endocervicitis: Clamidia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Ustedes nunca pidan un cultivo de secreción vaginal cuando sospechen gonorrea en una mujer, porque no van a encontrar al gonococo en la vagina. Nunca soliciten que les encuentren la clamidia en la mucosa vaginal, porque no está ahí.
no desarrolla en el epitelio exocervical ni en el epitelio vaginal. Clamidia y gonococo desarrollan en el endocervix. Entonces puede haber endocervicitis y exocervicitis. ¿Sí? Exocervicitis, que corresponde a la parte externa del cuello, generalmente se puede tratar con tratamientos locales, excepto tricomona. ¿Por qué la exocervicitis por tricomona no la tratamos con óvulos? ¿Se acuerdan? La semana pasada hemos hablado. No pueden dar metronidazol solamente a una mujer con tricomonas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tratamiento debe ser sistémico. ¿Por qué tiene que ser sistémico el tratamiento? Para si no puede ser vía hematógena. No es vía hematógena. ¿Dónde se va tricomona? Tricomona está en vagina, cierto, pero ¿dónde también? En la uretra, en las glándulas paroretales. Esto agarra la vía urinaria. Por eso es que no responde tricomonía. Tratan la que está en la vagina, pero la que está en la uretra no, entonces hay que tratar. Pero después las exocervicitis se tratan de forma local. En cambio, las endocervicitis, aquí hemos dicho clamidia y gonococo, no pueden ser tratados con óvulos ni con cremas. ¿Por qué? Porque estos medicamentos no penetran al canal endocervical, que es donde viven clamidia y gonococo. Por eso el tratamiento debe ser sistémico, ¿cierto? El óvulo alcanza solamente la vagina, no llega al endocervix. Sí al exocervix, el mismo ambiente, ¿cierto? Bien. Otras causas más raras de cervicitis que no sean infecciosas se refiere sobre todo a la presencia de cuerpos extraños o sustancias químicas. Por ejemplo, el diafragma era una causa frecuente de cervicitis. Ya no mucha mujer utiliza diafragma, fue muy popular allá en los 80, parte de los 90, ahora ya es muy rara la usuaria de diafragma. Otras mujeres utilizan los pesarios. ¿Qué son los pesarios? Son unos dispositivos que se colocan al interior de la vagina. ¿Para qué? Para evitar el descenso del útero. Cuando no se puede operar eso por razones médicas o porque la paciente no quiere cirugía, se colocan unos dispositivos dentro del canal vaginal que lo que hace es evitar la salida del útero. Eso se llaman pesarios. Capuchones cervicales también eran un método anticonceptivo. Los hilos de la T de cobre también suelen ser causa de cervicitis, ¿sí? Ahora bien, van a escuchar ustedes también en términos de cervicitis crónica. Todo lo que hemos hablado son agudas, pero también existe el término cervicitis crónica. ¿Y dónde vamos a ver este término? Cada vez que mandamos una pieza a estudio de anatomía patológica, tenemos que mandar. Yo hago una histerectomía por mioma, tengo que mandar la pieza. Yo hago una histerectomía por adenomiosis, tengo que mandar la pieza. Yo hago una histerectomía por pólipo, por hiperplasia endometrial, tengo que mandar. Y el patólogo suele siempre ponerme, aparte del diagnóstico de mioma, me pone el término cervicitis crónica. El término cervicitis crónica es un término de anatomía patológica, ¿sí? No es un término que incluya manifestaciones clínicas, por si acaso. No hay clínica específica que diga cervicitis crónica. Solamente es un hallazgo de la patología. ¿Por qué? Por el infiltrado linfocitario, los cambios inflamatorios. Todo eso nos habla de cervicitis crónica. Entonces, no podemos decir cervicitis crónica en nuestro diagnóstico clínico. Ese es un diagnóstico de la anatomía patológica, por si acaso. Ahí están cervicitis. Ahora, ya hemos hablado que era la ectopía, ¿se acuerdan? La ectopía es la presencia de epitelio endocervical en el territorio del exocervix. Ectopía quiere decir fuera de lugar, ¿no es cierto? Es un hallazgo normal, no requiere tratamiento, pero hay un pero. Bueno, hay dos peros en realidad. Al tratarse de un epitelio que no está adaptado a la microbiota vaginal, puede inflamarse. Y esa inflamación de la ectopía se llama ectropionitis.
Al tratarse de un epitelio simple, es susceptible de sangrar ante el trauma. El epitelio de la vagina, del cuello, del no aguanta, es un epitelio de fricción. El epitelio del endocervix es un epitelio simple. ¿Qué puede pasar cuando haya trauma? Va a romper y puede dar lugar a sangrados. Sangrados generalmente trans o postcoitales, ¿sí? Entonces, normalmente la ectopía no requiere tratamiento, a no ser que haya una ectropionitis o a no ser de que se produzcan pequeños sangrados, ¿sí? Después no quiere. Ojo, no es úlcera. Muchos colegas, médicos generales y también muchos ginecólogos, a esta imagen, cuando esta imagen es encontrada, le llaman úlcera. Y úlcera es otra cosa completamente diferente. ¿Qué es úlcera? Es pérdida del tejido, ¿no es cierto? Es más, hay una diferencia que les enseñan en patología. ¿Cuál es la diferencia entre erosión y úlcera? Erosión, cuando se ha perdido tejido epitelial que no ha pasado de la membrana basal. ¿Y cuándo es úlcera? Cuando la pérdida del tejido ha ido más allá de la membrana basal. Muchos colegas a esta imagen le dicen úlcera y le dicen a la señora tiene úlcera, hay que hacerle tratamiento. Obviamente va a cobrar bien, ¿sí? Le está mintiendo, esto no es úlcera y esto no es patología. Y la asusta más, le dicen, puede ser cáncer. Tiene que ver hasta ahora con cáncer. ¿Qué tiene que ver? Pero más. Entonces ustedes ya saben. Bien, les decía, cuando se inflama la ectopía se llama ectropionitis. ¿Por qué? Porque resulta que es un epitelio que no está adaptado al ambiente vaginal. El pH, el endocervix no tiene pH, la flora, la microbiota vaginal es diferente, ¿cierto? Trauma, etc. Ahora, les decía, cuando coexiste la vaginitis con la cervicitis, se llama cervicovaginitis o cervicocolpitis. Acuérdense, colpos es vagina. Diagnóstico clínico, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? Vamos. Tricomona, bien, es tricomona, el aspecto de frambuesa que hemos dicho, ¿no es cierto? Pequeñas hemorragias que acontecen cuando la presencia de... Ahora, podemos encontrar cosas más raras. Tuberculosis, ustedes han encontrado en articulaciones, ¿no es cierto? Hay la tuberculosis articular. Tuberculosis han encontrado en piel, hay la tuberculosis cutánea. Tuberculosis han estudiado en riñón, ¿no es cierto? Tuberculosis renal. Y también hay tuberculosis genital, ¿sí? Y dos regiones del genital femenino son las más frecuentes para ser afectadas de tuberculosis. Uno, las trompas de falopio. Dos, el cuello. Y allí, ¿qué aparece? Lo que aparece pues en toda tuberculosis, el famoso desarrollo del folículo de Koster y todo eso, la producción del material calcium, etcétera, etcétera. Todo eso se va a ver. Y aparenta una úlcera. Es más, algunas veces se piensa en cáncer y dicen, pucha, estamos con un cáncer porque hemos encontrado una úlcera crónica. Hacemos la biopsia y resulta que había sido tuberculosis. Puede ser. Bien, vamos a la patología de la inflamatoria a la tumoral. Y vamos a ver dos tumores que son frecuentes, los pólipos y los papilomas, y otros que son más raros de encontrar a nivel del cuello uterino. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos, para comenzar, son tumores benignos. Segundo, que se originan en el epitelio endocervical. Una vez hay una doctora egresada de Cebola hace muchos años que se ha dedicado a hacer patología. Ella es médico general, pero hace citología, hace papanicolaos baratos, tiene mucha gente. Y un día de esos hace colposcopía, había hecho colposcopía más, y manda un diagnóstico y dice pólipo exocervical. Ya
eso dolió, ¿no? Pólipo exocervical. Y le dijimos, no hay pólipo exocervical. Se enojó, no me habla desde ese día. Y era mi alumna y le enseñé lo mismo. Los pólipos son siempre del endocervix. Siempre son del endocervix, siempre. Son proyecciones de la mucosa endocervical hacia el canal endocervical y pueden salir inclusive hacia la vagina. ¿Sí? ¿Qué es? Es tejido epitelial que ha crecido y que puede tener base o tener pedículo. ¿Sí? Ahora, es mucosa, ¿ven? Es mucosa endocervical. Siempre es mucosa endocervical. ¿Es consecuencia de un proceso inflamatorio crónico? Sí, puede ser. Más una estimulación estrogénica y estrógenos que están estimulando para su crecimiento. Suelen evolucionar, suelen crecer, pero hasta cierto tamaño solamente. ¿Por qué? Porque reciben muy pobre vascularización. Un pólipo necesita tener buena vascularización para crecer. Pero como no hay buena vascularización en el cuello uterino, tienden a hacer isquemia, necrosis. Y algunos autores dicen, es posible la transformación maligna del pólipo. Lo más acertado es decir que ese maligno siempre fue maligno. No es que el benigno se hizo maligno, no, siempre fue maligno. Solamente que en alguna época de su crecimiento parecía ser un pólipo. ¿Sí? Entonces, puede haber esa figura. Van a revisar algún libro y dice malignización del pólipo. Es más, ahí tienen un tema de trabajo. Pero no, lo más probable es que siempre haya sido maligno, pero estaba creciendo bajo la forma de un pólipo. Bien. Veamos. Así se ven los pólipos. ¿Ven? Aquí está, ¿ven? Ese es un pólipo. Aquí está otro pólipo. ¿Ven? Es mucosa endocervical crecida. No alcanzan tamaños grandes, miren. No alcanzan tamaños grandes. Y la forma de hacer el tratamiento es de lo más sencillo. Ustedes agarran una pinza aro y lo único que hacen es girarla. Y giran. Por torsión se desprende, es mucosa. No hay mucha. Eso sí, sacan y ¿qué tienen que hacer? Llevarlo a siempre lleven a biopsia. No se olviden, puede ser un maligno que esté creciendo bajo la forma de. Siempre facilito el tratamiento. Los pólipos, ahí están. Sencillito. Es blandito, es bien blandito, es fácil de retirar, pero siempre debe ser analizado. Muchas veces se preocupan, piensan que porque les han dicho hay un tumor en el cuello uterino, ellas ya están procesando cáncer. Ahora, ¿qué son los papilomas? Hemos dicho, los papilomas son las famosas verrugas. Son tumores que siempre nacen en el exocervix. A ver, el pólipo es endocervical, el papiloma es exocervical. Por eso cuando la doctorita, su colega les dice, es un pólipo exocervical, le digo, pucha, fracasamos. Mírenme feo, porque yo la dejo pasar. Entonces, el papiloma es exocervical. ¿Sí? Es una proliferación que protruye sobre el epitelio, ¿sí? Que puede tener base sésil, puede ser pediculado, de una consistencia mayor también al pólipo, más durito, pero siempre sale del exocervix. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la etiología de los papilomas? El virus del papiloma humano, ¿sí? El famoso virus del papiloma. Bien. Otros tumores. El cuello uterino tiene muscular, tiene una tónica muscular, pero tiene muy escasa cantidad de fibras musculares. Ocasionalmente puede
desarrollar tumores de esas fibras musculares. El tumor de músculo liso se llama leiomioma, o mioma simplemente decimos. Y pueden haber miomas cervicales, que son raros por si acaso. Los más frecuentes, vamos a estudiarlos en un par de semanas, están en el cuerpo uterino, pero raramente pueden desarrollar miomas en el cuello, y por eso se les dice miomas cervicales, ¿sí? Ya hablamos que era la endometriosis. La endometriosis, hemos dicho la semana pasada, es la presencia de tejido endometrial funcional fuera de la cavidad endometrial. Pues en el cuello uterino puede haber endometriosis. Bien, ahí tienen papilomas. Ahí están los miomas. Estos son los miomas, son más frecuentes en el cuerpo, ocasionalmente podrían aparecer en él. Y la endometriosis es esa, esas manchitas azuladas que aparecen. ¿Cuál es la clínica? Dolor. Estas mujeres tienen dolor. ¿Cuándo? Cuando están en los días de la... ¿Los quistes de Nabot son anormales? No. ¿Requieren tratamiento? No. Solitos desaparecen. Ya sabemos por qué se forman. Se forman porque la luz de una glándula endocervical ha sido ocluida por el epitelio escamoso durante esa famosa lucha epitelios y ha permitido la acumulación de material mucoso dentro de la glándula. Normalmente involucionan solos. Hay una sola recomendación donde podría dar problemas, pero la verdad que nunca he visto, no me tocó ver en 20 y tantos años que tengo el ginecólogo, bueno, muchos años de ginecólogo, este tema de que haya un quiste de Nabot que pueda obstruir la salida de la sangre menstrual. Poco probable, ¿no es cierto? Poco probable que un quistecito tranque la salida de la sangre menstrual. No necesita mayor tratamiento, pero sí hemos visto que hay gente que cauteriza y todo eso. Ahora, lesiones traumáticas pueden haber, úlceras pueden haber, chancro puede haber en cuello uterino, chancro de sifilítico, sí puede haber. Siempre que encuentren alguna lesión sospechosa, obligatorio, biopsia. Descarten de que sea cáncer de cuello. Este cuadro es interesante. ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama? ¿Quién dice? No les toca ir el video. Mañana quiénes van. Por si acaso, el tema de las prácticas, vi tarde el mensaje de un grupo que no nos autorizaron esta semana todavía las prácticas, están en tratativas con la universidad, no sé por qué, pero pasa. La próxima semana se normaliza, sí o sí, aunque no se normalice, ustedes van conmigo, ya, de escondidos, vamos a hacer pasar por interno, váyanse de blanquito. Pero sí, no puedo perjudicar, la próxima semana se organiza un grupo de prácticas. Esta es una patología que van a ver bien seguido, son los prolapsos genitales, ¿sí? Es cuando se sale, puede haber cistocele, cuando se sale la vejiga, hemos visto hace una semana. Puede haber rectocele cuando se sale el recto. Pero también puede salirse el cuello uterino, eso se llama prolapso genital total. El cuello uterino se sale. ¿Y qué pasa cuando el cuello uterino sale? Hay que hacerle cirugía, sí, hay que hacerle cirugía. Pero ¿qué pasa a este nivel? El cuerpo se adapta. Un epitelio no estratificado, perdón, un epitelio no queratinizado, se va a queratinizar. Estando en el exterior, el epitelio del exocervix va a cambiar de ser plano, estratificado, no queratinizado, se va a transformar en epitelio plano, estratificado, queratinizado. Y a eso se llama queratosis. Eso es queratosis, de queratina, ¿cierto? Entonces aparece un epitelio diferente. ¿Por qué? Porque se adapta. Está viviendo el útero fuera de la vagina, tiene que adaptarse. Dato interesante, esta adaptación evita de que desarrolle cáncer. Pero no es tratamiento, ni prevención. Bien, acuérdense lo que es metaplasia, ¿cierto? Ya hemos dicho, cuando las células cambian de un epitelio a otro, se llama metaplasia. Pero cuando aparecen células anormales, ¿qué se llama? Displasia. Bien, ahí están los condilomas. ¿Pueden haber condilomas en la vulva? Sí. ¿Pueden haber condilomas en la vagina? Sí. ¿Pueden haber condilomas en el cuello uterino? Sí.
¿Cómo es que llegaron? Porque se ha producido una infección de transmisión sexual. ¿Qué se ha transmitido? El virus del papiloma humano. ¿Sí? El virus del papiloma humano tiene muchas variedades. Hay muchas variedades de virus del papiloma humano. Alrededor de 100. Algunas provocan la verruga común que aparece en cualquier parte del cuerpo, esa verruguita que aparece en la palma de las manos, en el brazo, esas verruguitas es virus del papiloma humano. Algunas cepas provocan condilomas, que es una idea, y algunas provocan la aparición de células displásicas en la zona de transformación. Lo que le ha valido a algún autor que dice, el cáncer de cuello uterino es una infección de transmisión sexual. Grave, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 99.9% de los tumores malignos de cuello uterino tienen como origen el virus del papiloma. Ahí está. Esos son los condilomas. Ahí están las displasias. En esta zona de transformación puede localizarse el virus del papiloma humano. ¿Y qué va a hacer? Va a transformar. ¿Pero a quiénes va a transformar? A las células basales de la zona de transformación. No afecta a las superficiales. Es un virus. ¿Qué necesita el virus? Replicación celular. ¿Las células superficiales se replican? No. ¿Dónde hay mitosis en ese epitelio? En las basales. Tiene que llegar hasta las basales y desde allí genera cambios que llevan a la displasia. Ahí está bien. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Es un virus ADN, por eso se queda. Ustedes saben, el virus ARN no se queda en el cuerpo. ¿Cuántos han enfermado un resfrío? Pero los virus ADN se quedan. ¿Sí? Y el virus del herpes es ADN, se queda. Entonces, es un virus que afecta mucosas y afecta piel. Y vean, ¿dónde puede estar? En la vulva, en la vagina, en el cuello, en la uretra, en el varón, en el pene, en el escroto, en la vejiga, en la piel, en la lengua, ¿sí? En la cavidad bucal, en la laringe. A ver, en obstetricia, ¿ustedes se han llevado cesárea? ¿Ustedes ya ustedes cesárea? Todavía no ustedes cesárea. Bueno, ahí les va a decir el profesor de obstetricia las indicaciones para cesárea. Cuando no hay descenso, cuando está malo, o cuando hay condilomas, dice. Cuando hay condilomas, esa mujer debería ir a cesáreas. ¿Por qué? Tiene que ver. Que haya condilomas no van a impedir la salida de la calle, no, va a salir. El problema es que en esa salida el virus puede penetrar por la vía oral y llegar a la laringe. ¿Y qué va a pasar en la laringe? Van a crecer los condilomas. ¿Qué van a hacer? Van a obstruir el paso de él. Se murió el bebé, pero sí estaba sanito, pero se murió el otro. ¿Y qué tenía? Una obstrucción de la vía. Entonces, por esa situación, estos bebés deberían nacer por cesárea. Hay más de 100, actualmente son más de 100 genotipos diferentes. Y de acuerdo a su capacidad de generar displasias, se los ha dividido en grupos de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Los más reconocidos en el grupo de alto riesgo son los números 16 y 18. El 45, el 56, pero estos son los de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De producir la aparición de células displásicas. ¿Sí? Es una ITS bastante común. ¿Saben cuánto? 7 de cada 10 mujeres tienen virus del papiloma humano. Claro, ¿no? 7 de cada 10. Eso hace que sea la infección de transmisión sexual más frecuente, pero es asintomática. ¿Por qué? Porque hasta que aparezcan las verrugas, hasta que aparezcan los condilomas, hasta que desarrolle cáncer, van a pasar 5, 10, 15 años. Ese es el problema. Y por eso se va a diseminar. Cuando se utiliza el preservativo, no solamente se evita embarazo, se evita ITS, se evita VIH, se evita virus del papiloma. Y por eso vamos a ver en su momento, vamos a hablar de la famosa vacuna, la vacuna contra el virus del papiloma. Entonces,
aparecen mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, en población sexualmente activa. Tiene mucho que ver el número de compañeros sexuales, el inicio de relaciones sexuales tempranas, el tema de que ahora prefieren utilizar el implante a utilizar el preservativo, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Y se transmite por vía sexual, pero también hay transmisión hospitalaria, también hay transmisión intraparto, periparto, es lo que les decía de por qué se refiere. ¿Y cómo se contagia? Por lesiones, microlesiones a nivel del epitelio que permite que el virus llegue hasta las células basales. Eso puede pasar en el coito siempre hay trauma, siempre hay pequeñas lesiones, ¿cierto? Aquí está la historia de la actividad viral. Necesita llegar a la capa basal, ¿cierto? Y ahí va a desarrollar ya sea el tema del condiloma o va a desarrollar la aparición de células displásicas. Ahora bien, ¿cuándo se dice neoplasia intraepitelial cervical, NIC? Aquí ordenemos, es NIC para que se olvide más. Cuando estas células displásicas, generalmente 99.9, producidas por la actividad del virus del papiloma humano, afectan al epitelio escamoso, ¿no es cierto?, considerándose una etapa previa, aunque no es obligada, del cáncer del cuello uterino. Dato importante, no es obligatorio que llegue a cáncer, puede revertir. Y de ahí es que se habla de NIC1, esto está en inglés, sí, es para nosotros NIC1, NIC2 y NIC3. ¿De qué depende? De acuerdo al espesor del epitelio que se haya tomado. Cuando se ha tomado solamente el tercio inferior del epitelio, se llama NIC1 o displasia leve. Cuando se ha tomado hasta 2 tercios del epitelio, se llama NIC2 o displasia moderada. Y cuando se ha tomado todo el espesor del epitelio, se llama NIC3, displasia severa, o se llama también carcinoma in situ. Actualmente, a los 2 primeros se llama lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y al último se llama lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Todo de relación al virus del papiloma humano. Y resulta que estas lesiones se pueden estudiar. Estas modificaciones celulares se pueden ver a través del estudio de las células solamente, la citología. Y es así que a través del Papa Nicolau nosotros podemos ver si estamos frente a lesiones de bajo grado o de alto grado. ¿Sí? Ahí está la teoría, vamos a ver. ¿Qué hacemos cuando tenemos NIC? Sabemos que es una etapa previa, pero no obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que puede evolucionar a cáncer o puede revertir. Lo que no podemos decir es quién va a avanzar y quién puede revertir. Entonces, en ambos casos, en todos los casos, más bien, tendríamos que hacer tratamiento de los NIC. ¿Cómo? O destruyendo el tejido, y ahí vienen las cauterizaciones, ¿verdad? O retirando el tejido, y ahí vienen los conos o los lipos. Y vamos a ir viendo eso. Pero antes de hablar de eso, este señor, miren en qué año, vio que estos cambios displásicos en el cuello uterino se los podía identificar estudiando las células. Y este señor fue el que crea la citología cervical. Y bueno, porque él se ya apellidaba Papa Nicolau, le dicen ahora Papa Nicolau. Alguna vez hemos preguntado en examen de grado, ¿qué quiere decir Papa Nicolau? ¿Qué es Papa Nicolau? Y nos dicen, es el estudio, pero ¿qué quiere decir Papa Nicolau? Era el apellido, nada más. Es como en pediatría, ¿qué tienen en pediatría? Doña Virginia. ¿Virginia qué es? ¿No conocen en pediatría una famosa Virginia? Virginia Apgar. El Apgar del recién nacido, dicen, A por tal cosa, B por nada. Apgar es su apellido. Igual que Papa Nicolau es un apellido. El nombre correcto sería citología cervical. ¿Qué es lo que hace? Estudia las células del cuello uterino.
¿Qué células? Las células basales, parabasales, intermedias, superficiales, endocervicales, displásicas, etcétera, etcétera. Eso es lo que se identifica a través de esta tinción especial del Papa Nicolau, que es bien sencillita, es fácil de hacer. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Se necesita un espéculo, una buena especuloscopía, un portaobjetos y este instrumentito se llama espátula de aire, por si acaso, que nos permite recoger material. ¿De dónde? Material del cuello uterino. ¿De qué parte del cuello uterino? De la zona de transformación. Por eso la formita, ¿bien? Esta formita tan interesante. Acá he diseñado esto en millonario, por si acaso va a ser millonario. Está recolectando material del endocervix y del exón. ¿Sí? ¿Qué está recogiendo? ¿Tejido? No. Está recogiendo células. La llevan a la tinción y luego nos viene el resultado. Es un estudio de citología, cuidado. Biopsia es otra cosa. Biopsia es estudiar tejido. Papa Nicolau estudia células. Ahí está, vean. La formita de la espátula nos permite sacar material del endocervix y del exocervix. Ahora, si la mujer es mayorcita, ¿qué pasa? La zona de transformación se introduce al canal cervical, entonces utilizamos un cepillito endocervical para recoger material de esa zona. ¿Sí? Este estudio de citología nos permite identificar precozmente estos cambios displásicos. No estamos hablando de que el PAP nos va a diagnosticar cáncer. El Papa Nicolau va a ir mucho más antes, nos va a permitir diagnosticar las neoplasias intraepiteliales cervicales. ¿Sí? Si el resultado del Papa Nicolau me reporta que está normal, yo voy a subir al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? La colposcopía. Y si la colposcopía me dice tengo imágenes anormales, subo al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? La biopsia. Ese es el orden. Hay un centro por la doble vía La Guardia donde dicen combo. Bueno, yo quiero hablar con la doctora. No, primero hágase el combo 1, el combo 2 y el combo 3. Y hay un combo donde les ofrecen citología, colposcopía y biopsia. Pero yo quiero que la doctora me revise para que me diga que no, combo, luego no, pues. Primero pidan la citología. Si la citología es anormal, pidan la colposcopía. Si la colposcopía es sospechosa, pidan la. ¿Por qué le van a traer el combo de entrada? Ahora, es bonito, ¿cierto? PAP y colposcopía los han casado en la mayor parte de los casos. Y la gente pide, yo quiero el Papa Nicolau con fotito. ¿Cuál fotito? No fotografía en células, fotografía en el cuello. Eso se llama colposcopía. Bueno, pues si quiere, yo le hago, ¿cierto? Pero cobro doble. Son dos estudios diferentes. Entonces hay que tener esas observaciones, ¿sí? Entonces, Papa Nicolau es la citología cervical. Como ven, se recoge material. Aquí está la espátula de aire, aquí está el cepillo cervical, vean, una mejor visión. Se extiende el material por dentro, se fija. Antes se fijaba con el spray para el cabello, ahora fijan con alcohol también y se lo lleva a ¿sí? Es un examen sencillo. Error llamarlo Papa Nicolau, en realidad es un estudio de citología. Bien. ¿Qué recomendaciones a la mujer? Pregunta de examen. ¿Qué recomendaciones a la mujer? Primero, es un estudio de citología. Si la mujer está sangrando, ¿qué me va a salir? Glóbulos rojos. No, el patólogo va a poder ver, el citólogo va a poder ver células. No, ¿qué va a ver? Puro glóbulos rojos. Entonces la mujer no tiene que estar sangrando. Segundo, no tiene que haber tenido relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ver el citólogo? Así me hizo una vez un citólogo. Yo le pregunté a la señora, ¿no ha tenido relaciones? ¿No está sangrando? No. ¿No ha tenido relaciones? No, tranquilo. Bueno, le tomó la muestra, la mandó al citólogo y el citólogo estaba pues de mal humor, que se ven puros espermatozoides. Qué vergüenza. Señora, pero usted me dijo, ay doctor, me dio vergüenza avisarle que había tenido relaciones esa tarde. Pague doble, ahora se va a hacer otra vez. Y así el citólogo sin flojera, solamente puedo ver espermatozoides en la muestra que me has mandado. Ya saben, hay que exigir. No relaciones, no saben. Y por último, tercera condición, no utilizar ninguna medicación por vía tópica, ni cremas, ni óvulos, nada, porque eso va a afectar el resultado. Ahora, dice acá, no haberse realizado duchas vaginales. ¿Qué hemos dicho la semana pasada? Las duchas vaginales están proscritas. Ay doctor, no quiero que me revise hoy día. ¿Por qué? Porque me he venido así sin ducha.
ducharme. Ducha vaginal. No necesito que se haga ducha vaginal para ir al ginecólogo, ¿cierto? ¿Por qué viene? Tengo flujo, pero no lo veo, es que me he duchado. No, duchas no. ¿Saben? Entonces, no sangrado, no relaciones sexuales, no medicación por vía vaginal. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Papá Nicolau? Buscar células que están exfoliando, ¿cierto? Hay que aclarar, no le vamos a sacar tejido. Mucha gente, muchas mujeres no quieren ir al Papá Nicolau y dicen, me va a doler porque me va a sacar un pedazo de mi matriz, del cuello. No se le va a sacar nada, se le va a sacar solamente de células de escamatitis. Es un método que se puede hacer de rutina, grandes grupos se puede hacer, ¿no es cierto? No es caro, se puede hacer. Ahora, esto es lo que ustedes no van a hacer, la lectura no van a ir al microscopio, pero sí van a recibir el informe. El informe de Papá Nicolau viene en números. Dice clase 1 hasta clase 5. Y esta diapositiva yo debería haber corregido, pero no la corrijo porque solamente van a entender los que están en la clase. Los que no están en la clase me responden esto. Los que están en la clase me van a responder lo que les voy a decir. PAP clase 1 es normal. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Nada. Señora, felicidades, nos vemos al año. Su pollito está muy bien. PAP clase 2. Hay cambios celulares relacionados a proceso inflamatorio. Hay inflamación. No hay células malignas ni premalignas. Hay inflamación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacerle el tratamiento y decirle, señora, nos vemos en 6 meses, nos vemos en un año. ¿Para qué? Para hacerle el tratamiento. Y listo, ahí acaba. El PAP 3 se divide en 2 categorías. Se divide en PAP 3A y PAP 3B. Eso no está en la diapositiva ni de aquí ni de la próxima semana, por eso les aclaro. Hay un PAP 3A y un PAP 3B. El PAP 3A es compatible con NIC1. ¿Qué quiere decir? Displasia. El PAP 3B es compatible con NIC2. ¿Qué quiere decir? Displasia moderada. El PAP 4 quiere decir es compatible con NIC3 o displasia severa o carcinoma in situ. Y el PAP 5 quiere decir cáncer directamente. Sí, cáncer. Entonces, yo tengo esa definición. PAP 3A, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer tratamiento, le voy a hacer seguimiento, le voy a pedir colposcopía. A esta les pido colposcopía. A la 3B de aquí para adelante pido colposcopía, subo al siguiente nivel, no me voy a quedar con ese resultado. Y si la colposcopía me dice hay imágenes sospechosas, le voy a pedir biopsia. Y la biopsia es la única que me va a decir, es una displasia leve, es una displasia moderada, es una displasia severa, está confirmado, y de ahí hacemos el tratamiento. ¿Sí? Ahora, como esto no era tan claro, según se reunieron en el 88, decidieron cambiar el informe de PAP. Se reúnen en Bethesda y sacan una nueva forma de escribir el resultado de la citología. Ya no queremos PAP 1, PAP 2, PAP 3, PAP 4, queremos ahora una descripción de la lesión. Y surge el sistema Bethesda. El sistema Bethesda no habla de numeritos romanos, ya, esto no es solamente se lo observen aquí. Habla de detallar lo que se está viendo y dice citología dentro de parámetros normales, citología con cambios celulares benignos inflamatorios reactivos. Añade una nueva categoría, dice células escamosas atípicas de significado indeterminado. Y luego habla de LIE de bajo grado y LIE de alto grado, lesión intersticial escamosa de bajo grado, lesión intersticial escamosa de alto, otras alteraciones y otras neoplasias. Y así lo reporto. Quisieron imponernos, es más, ese año yo estaba estudiando medicina y mi profesor nos decía, no, esto ha salido el año pasado, ahora yo quiero que ustedes me respondan. Papá Nicolau no va a preguntar, no, voy a preguntar esto. Y desde ahí, obligados a estudiar. Y los patólogos obligados a hacer su informe en esto. Pero explíquenle esto a la paciente, ¿qué es más fácil decirle a la paciente? PAP 1 es normal, PAP 5 es cáncer, usted está en 3. ¿Les va a entender eso?
O les va a decir, usted tiene células escamosas atípicas de significado internacional. Entonces, no tuvo esa penetración Bethesda, no entró con fuerza Bethesda. ¿Por qué? Porque las pacientes no nos entendían el sistema Bethesda. Yo le digo, señora, PAP 5 está aquí, PAP 3 está aquí, va a subir la gravedad, llegamos a cáncer. No es cáncer, pero puede ser cáncer. Eso lo va a entender. Entonces, volvieron a PAP. Pero ya estaba Bethesda metido ahí, entonces ahora hay patólogos que informan Bethesda, hay patólogos que informan PAP y hay patólogos que le ponen las dos cosas. Y revisen, mujeres tienen que tener el Papa Nicolau del año pasado, ¿sí o sí? Revisen, o está en Bethesda, o está en PAP, o tiene los dos. Revísenlo, hay interesantes patólogos. Entonces, ¿cuál es la virtud de PAP? La virtud de PAP es que nos permite identificar lesiones en fase premaligna. Hemos dicho, las neoplasias intersticiales cervicales son premalignidad. Entonces, podemos detectar esto a tiempo, podemos eliminar, hacer un tratamiento. De ahí que se diga que el cáncer de cuello uterino es el único cáncer que se puede prevenir años antes que sea cáncer. ¿Por qué? Porque no es que hoy le hacen el diagnóstico y en un mes, en un año se vuelve el cáncer. No, es una fase larga y en ese periodo largo de transformación se puede detectar las formas precoces, se puede hacer el tratamiento oportuno y esta mujer nunca va a hacer cáncer. Es fácil. Tengo un PAP 4, ya PAP 4, carcinoma in situ. ¿Qué hago? Le hago una histerectomía. ¿Esta mujer va a hacer cáncer? Nunca. Porque la histerectomía ya no tiene cuello, ¿verdad? Entonces se detecta en forma precoz. Y eso es lo que es la virtud del Papa Nicolau. Por eso la insistencia que se tiene que tener en salud pública. Hay que exigir que las mujeres se hagan Papa Nicolau de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque se puede prevenir. Es triste, y van a ver en el hospital, cuando llegan mujeres en las que ni siquiera tendríamos que hacerles biopsia, uno le siente el olor, le hace el tacto, el toque, es cáncer. Y la primera pregunta que van a escuchar que hacen mis intentos, mis residentes, señora, ¿cuándo se hizo su último Papa Nicolau? La respuesta es, ¿cómo hice Papa Nicolau? Y ahí está la cosa. Los casos que llegan de cáncer de cuello uterino son mujeres que no se hicieron Papa Nicolau, o si se hicieron fue hace 10 años, o alguna. Me hice el año pasado, pero no lo recogí. Bueno, decíamos, el siguiente nivel al Papa Nicolau es la colposcopía. ¿Y qué es la colposcopía? Es la visualización del cuello uterino. Vamos a ver el cuello uterino. Para eso se utiliza un aparato que se llama colposcopio. Este es el colposcopio. Este es el colposcopio. Es una fuente luminosa y un sistema de lentes. ¿Qué es lo que hace? Amplifica el tamaño del cuello uterino, ¿sí? Entonces, si tenemos una citología positiva, entonces vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? La zona de transformación, ¿cierto? La zona de transformación. ¿Y qué hacemos? ¿Qué necesitamos para hacer colposcopía? Simplemente ver el cuello uterino, limpiarlo y echarle ácido acético. Ácido acético se le echa y se pueden buscar imágenes sospechosas. Que tampoco da diagnóstico, da imágenes sospechosas. El estudio del exocervix mediante colposcopio se ha añadido ácido acético. Diagnosticar lesiones y poder identificar de dónde vamos a hacer la biopsia. Se puede aprovechar este momento también para hacer el test de Schiller. El test de Schiller utiliza Lugol. ¿Qué es el Lugol? Es yodo-iodurado, es una solución de yodo nada más. Pero el test de Schiller lo podemos hacer sin colposcopía. Con colposcopio es indistinto, no necesitamos del colposcopio, no es obligatorio el colposcopio. Vamos bien, vamos a ver imágenes que son normales, imágenes que no están relacionadas con malignidad, imágenes sospechosas de malignidad. Vean, aquí están distintas imágenes, vamos viendo un poquito el colposcopio. Ahí está. Ahí está. Esta es una zona del cuello uterino que está impregnada ya con ácido acético. Esto es reflejo, por si acaso es reflejo. Pero acá pueden ver, esto ya no es reflejo. Pero vamos a algo más práctico. Este es el test de Schiller.
El test de Schiller, les decía, utiliza una solución de yodo, yodurado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Pintan el cuello uterino. Se agarra un cotonete, una gasita y se embroca el cuello uterino. ¿Qué va a pasar? El epitelio exocervical se tiñe. Se tiñe. Aquí está. Lo que se tiñe se dice Lugol positivo. Y como es un epitelio normal, se dice Schiller negativo. Acuérdense, Lugol positivo y Schiller negativo. Hay zonas que no se tiñen, por lo tanto son zonas Lugol negativas. Por lo tanto son zonas que tienen que ser estudiadas, se llaman Schiller positivo. Entonces aquí tengo una zona Lugol positiva, por lo tanto Schiller negativa. Aquí tengo una zona Lugol negativa, por lo tanto Schiller positivo. ¿Y qué es Schiller positivo? Schiller positivo me dice simplemente no es epitelio escamoso. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser el epitelio cilíndrico, puede ser un epitelio metaplásico, puede ser un epitelio displásico, o puede ser un epitelio neoplásico. Entonces, si yo tengo que tomar biopsia, voy a tomar biopsia ¿de dónde? ¿De la zona Schiller positivo o Schiller negativo? Schiller positivo. ¿Ven? Este test es bien simple, no necesita del colposcopio, se lo puede hacer en consulta tranquilamente, impregnando con Lugol. Y no me está diciendo que esto sea malo, me está diciendo esto no es normal, simplemente. Puede ser cilíndrico, una ectopía, una metaplasia, una displasia o una neoplasia. A eso se refiere el término Schiller positivo. Bien sencillito, ¿no es cierto? Pero la colposcopía es mucho más compleja, nos da bastantes imágenes. Vamos a la parte gráfica, esto lo van a leer con calma. Ahí está. Estas son imágenes colposcópicas. Nuevamente estos son reflejos por si acaso, estos son los reflejos. Así se ve un cuello uterino, donde estamos viendo la zona de transformación. Esa es la zona de transformación. Aquí se pueden ver los quistes de Nabot, ¿ven? Ahí está un quistecito de Nabot. Y pueden ver inflamación del cuello uterino, es una cervicitis. Ahí está el cuellito uterino. Este es el principio de la colposcopía. Las imágenes sospechosas son mosaico. Mosaico es lo que vemos en el piso. Es un cuadriculado. Yo pinto con ácido acético y se me va a formar un cuadriculado blanco. Aquí está. Eso es sospechoso. Mosaico. ¿Ven? Esto es reflejo, cuidado. Pero este es el mosaico. Por eso se llama mosaico. La otra imagen sospechosa se llama leucoplasia. ¿Qué es leucoplasia? Mancha blanca. Cuando se ve esto, es leucoplasia. Y cuando se retira, cuando se ve estos puntitos, se llama vacío puntillado. Es también otra imagen sospechosa. Entonces, tres imágenes sospechosas para que se memoricen fácilmente. Leucoplasia, mosaico y vacío puntillado son imágenes sospechosas. ¿De qué? De patología cervical. ¿Qué se hace cuando encontramos estas imágenes? Biopsia. Subimos de la citología, Papa Nicolau, a la colposcopía y luego a la biopsia. ¿De dónde voy a biopsiar? Voy a biopsiar de donde están las imágenes que me está guiando la colposcopía. Aquí está el programa, que es lo que se tiene que hacer. Y ahí está la biopsia. Miren, esa es la biopsia. La biopsia sí es sacar un pedacito, pero no es un pedazo, es un pedacito. Esta se llama pinzas sacabocados. ¿Qué es lo que está haciendo? Está sacando un pedacito para estudio ya de tejido, es un estudio histológico. Esto del endocervix. Quiero sacar material del endocervix, hago esta es una cureta endocervical. Es una cureta que raspa tejido endocervical. Ahí están distintos modelos de pinzas, pero básicamente esta es sacar un sacabocado, sacar del endocervix, y hay uno que es a la vez diagnóstico y a la vez es tratamiento, se llama el cono. Sacar cono. ¿Qué es un cono? Es una figura geométrica, es un cuerpo geométrico, ¿cierto? Con base redonda y con una punta, con vértice. En el cuello uterino puedo hacer un cono, puedo sacar el tejido de esta forma circular y penetrar hacia el endocervix en forma de punta y retirar ese tejido. A ver, creo que hay aquí conos. Ahí está el sacabocado, miren, la pinza de sacabocados.
Este es el cono, ¿ya? Estoy sacando una base circular con una punta. Estoy sacando este tejido. ¿Qué le estoy retirando? La zona de transformación. ¿Por qué les digo es diagnóstico y es terapéutico? Porque este cono va a ir a la biopsia, pero al mismo tiempo, dependiendo del resultado de la biopsia, puede ser el tratamiento definitivo. ¿Qué estoy sacando al retirar el cono? La zona de transformación. Si el patólogo me dice, tu cono tiene los bordes quirúrgicos libres, es decir, no hay displasia por acá, tu tratamiento ya está hecho. Ya sacaste cono, ya sacaste la zona de transformación. ¿Dónde se va a desarrollar cáncer de cuello uterino? Es diagnóstico y es tratamiento al mismo tiempo. Esos son los conos. Bien, la evolución, hemos dicho, de un cuello uterino normal a cáncer va a transcurrir en años, no es de un rato para otro, van a transcurrir entre 5 y 15 años para llegar a cáncer. Y van a ir por fases, NIC 1, NIC 2, NIC 3, cáncer. Pero también, vean, es posible la regresión. El problema es que no sabemos quiénes van a regresionar y quiénes no, entonces a todas hay que tratar como que no debemos dejar lista para que no lleguen a cáncer. Último concepto para ir. ¿Cuál es la diferencia entre carcinoma in situ y cáncer microinvasor? El carcinoma in situ es esa situación en la que las células displásicas no han atravesado la membrana basal. Eso es carcinoma in situ. Acuérdense, NIC 3, displasia cerebral. ¿Y cuándo es microinvasor? Microinvasor es cuando ha penetrado la membrana basal, pero no ha pasado más de 5 milímetros en profundidad y no ha avanzado más de 7 milímetros en extenso. ¿Cómo lo determinamos eso? Con la biopsia, ¿cierto? Ya vamos a estudiar cáncer la próxima semana, eso es para cáncer. Bien, jóvenes, eso es lo que nos tocaba hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dónde está mi lista primero? ¿Dónde está mi lista?